Es consultor externo para el BID en temas técnicos, eléctricos y de recursos eólicos, solares, híbridos y de almacenamiento. Y además es coordinador en la Comisión de Generación Distribuida de la Fundación Solís. Omar, cuando quieras, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Universidad de la Defensa Nacional por permitirnos compartir estos conceptos y poder difundir este tema de la generación distribuida en el tránsito hacia la transición energética, valga la redundancia, que se está produciendo en el mundo y a la que Argentina tampoco es ajena, y esperemos que en el futuro tome más impulso este tipo de actividades. La idea es presentar un poquito una situación de cómo está la Argentina, los principales aspectos normativos, hablar del papel que juegan las distribuidoras en esta actividad en particular, y también hacer hincapié, que va a ser sobre la última parte, en lo que son los aspectos normativos técnicos. ¿Qué es la generación distribuida? Bueno, todos más o menos ya a esta altura, y los que están interesados en estos temas lo conocen. Es uno de los elementos más que pasa a cambiar el paradigma de lo que es el sistema de abastecimiento eléctrico como lo conocemos hasta la actualidad. O sea, hasta la actualidad el flujo de energía y de potencia se producía en una forma unilateral y unidireccional, es decir, desde las grandes centrales de generación a través de la red de transporte hacia los centros de consumo, industrias, consumos residenciales, etc. Esto está cambiando hacia un esquema distribuido, que lo podríamos denominar de recursos energéticos distribuidos. Es decir, una aporte de recursos, tanto plantas eólicas, plantas solares, sistemas de almacenamiento, dentro de los cuales la generación distribuida, que está asociada a generación eléctrica de baja tensión con energías renovables, por supuesto, ubicado en las proximidades de consumo, producen todos estos elementos un flujo multidireccional, digamos, y que rompe con el viejo paradigma que conocemos. En el marco, para hablar de la generación distribuida, primero me gustaría dar un pantallazo de lo que es el marco normativo de la energía eléctrica en Argentina. O sea, en la década del 90, precisamente en el año 92, se sancionó la ley 24065, que es un poco una ley, digamos, madre de todo lo que fue el cambio de la estructuración del sistema o del mercado eléctrico argentino. Perdóname, Omar, no ¿Sí? estás compartiendo pantalla, ¿eh? ¿No estoy compartiendo? No. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Tu pantalla se selecciona. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, disculpen, por favor, pensé que estaba... Modo presentación, por favor. Sí. Bueno, disculpen. De lo que hablé en la primera placa correspondía a este esquema, y ahora ya estamos en lo que es el marco normativo, digamos. Entonces, como les decía, para ingresar a poder ver la generación distribuida, tenemos que tener un panorama general de lo que es el sistema eléctrico o cómo está regulado el régimen de la energía en el país. Esto cambió a partir del año 92 con la sanción de la ley 24065, donde se establecieron los tres actores principales del mercado eléctrico: la generación, el transporte y la distribución. La generación tiene una jurisdicción nacional y es un mercado de libre competencia al que se puede acceder desde todo el país. El transporte tiene también una jurisdicción nacional en lo que son las líneas de extra alta tensión, las redes de 500 kV, y también tiene una jurisdicción provincial o interprovincial en lo que se conocen como las distribuidoras, las transportistas por distribución troncal.
distro llamadas en la jerga de la energía, como pueden ser Trasva en la provincia de Buenos Aires, Distro Cuyo en el área que abarca las provincias de Cuyo, San Juan, San Luis y Mendoza. Y la distribución tiene una jurisdicción estrictamente provincial, es un monopolio natural de cada provincia y tiene todo un régimen que está arbitrado y está reglado por las leyes propias provinciales de sus áreas de servicios públicos con sus propios entes reguladores o organismos de control eléctrico. Caso provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es el OSEBA, el órgano de control eléctrico de la provincia. ¿Qué organismos están involucrados en el régimen de la energía? La Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación para todos los actores del mercado, CAMESA, que es el órgano encargado de despacho, que está conformado por un cogobierno donde participa el Estado en una porción, en una pequeña porción, las asociaciones de generadores, de transportistas, de distribuidores y los grandes usuarios. Y las autoridades provinciales y los entes reguladores provinciales, que son los que tienen injerencia, digamos, directa sobre lo que es la distribución. Entrando ya a lo que es la generación distribuida en particular, en el año 2018 se sancionó la ley 27424 y su decreto reglamentario del mismo año. Los aspectos generales, en su capítulo 1 de las posiciones generales, establece las condiciones, como dice ahí, contractuales para generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución que pueden autoconsumir esa energía con la eventual inyección de excedentes a la red. Y establece la obligación a todos los prestadores del servicio público de facilitar esa inyección, asegurando, digamos, el libre acceso a las redes. Nadie puede, esté la provincia adherida o no, como vamos a ver más adelante, a la ley nacional, si bien las provincias tienen cada una su propia reglamentación y sus propias leyes en estos aspectos, no pueden impedirle a ningún usuario que se transforme en usuario generador. El artículo 2 declara esto de interés nacional, ¿no es cierto? Fija las pautas técnicas, la reglamentación, y establece los objetivos que persigue esta actividad, que son la reducción de pérdidas en el sistema interconectado, la reducción de costos, eficiencia energética y, por supuesto, la protección ambiental. El artículo 3 define todo lo que son los términos que se utilizan a lo largo de la ley, como es la energía demandada, la energía inyectada, define la actividad de los entes reguladores, los equipos, tanto de generación, medición, y define el sistema de compensación que es de balance neto o net billing, el que adoptó la Argentina, que ahora más adelante vamos a ver un poquito más de qué se trata. Luego, el capítulo 2 habla de todo lo que tiene que ver con la autoridad de la autorización de la conexión. Los trámites, cabe aclarar acá, se hacen todos a través del sistema de trámites a distancia por la plataforma digital, donde existen una serie de instructivos, tanto para el usuario generador, para el distribuidor, como para el instalador calificado, que así se llama a quien obtiene el permiso de habilitación para poder montar equipos de generación distribuida, y establece, por ejemplo, el plazo de solicitud de los medidores. El ente regulador le exige o le indica a las distribuidoras de hacer una evaluación técnica y de seguridad del equipamiento de generación distribuida, porque, por supuesto, esto no puede ir contra la seguridad de las personas, los bienes de las empresas, y no tiene que alterar la normal continuidad del servicio de todos los usuarios que están abarcados por un distribuidor. El artículo 10 habla de la suscripción del contrato, por ejemplo, entre el generador y distribuidor, con todos los lineamientos generales y la forma de bonificar ese aporte que hace el usuario a la red. El capítulo 3 habla de todos los esquemas de facturación, donde está el balance neto o net billing. El 4, todo lo que tiene que ver con las normas administrativas y técnicas que establece la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación de esta actividad. Y hay un capítulo que es el 5, que crea un fondo que se llama FODIS, que es el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Generación Distribuida.
A decir verdad, este fondo todavía, desde que está sancionada la ley, ya vamos para 3 años, no está aplicando lo que fue su motivo de creación, ¿no es cierto? Que es el otorgamiento de préstamos, incentivos, garantías, aportes para desarrollar e incentivar la actividad. Arrancó con un fondo de una X cantidad de millones de pesos dentro de lo que destinados por el presupuesto nacional, y obviamente con la situación económica que vivimos en el país, ese dinero va quedando siempre escaso. Tengo entendido que en este momento la Secretaría de Energía está trabajando tanto con el Vice como con el Banco Nación para poder comenzar con alguna actividad de este fondo FORIS. Los sistemas de compensación, bueno, la legislación argentina o los legisladores tomaron para compensar, en este caso, el sistema net billing. Como lo explica acá, el net billing o balance neto compensa en pesos. Es decir, para explicar esto en forma sencilla, un usuario generador tiene su medidor bidireccional que se le instala cuando se transforma en usuario generador, y allí lo que hace la distribuidora es un balance entre la energía consumida valorizada al precio que cobra la distribuidora de esa energía, menos la energía inyectada por el usuario, que se la bonifica o se la valoriza al valor de la tarifa mayorista a la que el distribuidor compra esa energía en el mercado mayorista eléctrico. Entonces existe un gap, existe una diferencia importante entre estos dos precios, que hacen que hoy por hoy, y más con el precio que tiene la energía en Argentina, que está, todo el mundo sabe, subsidiado, y sobre todo en lo que hace a la tarifa residencial, el usuario está pagando solamente el 25%, el 30% de lo que vale la energía, el valor real de la energía, hace que, digamos, el retorno de la inversión para este tipo de proyectos no sea del todo atractivo. Así todo, vamos a ver que existe un interés, y vamos a ver los números, donde hay un crecimiento sostenido de la generación distribuida. El otro sistema que existe es el net metering, donde lo que se compensa es energía. O sea, con el net billing se compensa pesos, y con el net metering se compensa energía. El net metering, como ahí está indicado en la fórmula, es la diferencia de energía entre consumida e inyectada, pero siempre valorizada al precio de la distribuidora. Bien, un poco cuál es la situación en la Argentina. ¿Qué adhesión tiene la ley 27424 de generación distribuida a la fecha? Bueno, las provincias que están en verde son las que están adheridas. Hay un total de 193 distribuidoras y cooperativas inscriptas. Acá hay que hacer una aclaración, que la adhesión de la provincia de Buenos Aires no es total, yo diría que es una adhesión parcial todavía. Con la provincia de Buenos Aires siempre hubo, me tocó conocerlo por mi paso, si bien yo ya hace 2 años que dejé la distribuidora, pero sigo manteniendo contacto con ella, por supuesto, y con la gente que estaba en este tema. Siempre había una discusión porque existen dos sistemas, digamos, para hacer la medición. Uno es el medidor bidireccional, que es el que se aplica o el que está reglamentado por la ley, y existe también la posibilidad de que existan 2 medidores, o sea, una doble acometida, en donde está el medidor común que tiene el usuario siempre, donde se registra la demanda, es decir, la energía consumida, y para el equipo de generación colocar un medidor adicional donde se mide lo que se inyecta, el excedente que se inyecta o lo que se autoconsume. En definitiva, se mide lo que se genera. ¿Qué sucede? Que en la provincia de Buenos Aires había una discusión por este tema porque el medidor direccional le hace perder a la distribuidora o a la cooperativa el perfil de carga del usuario. O sea, todo el historial que puede tener de carga queda enmascarado al existir el medidor bidireccional, porque va a haber una parte del consumo que lo va a autoconsumir con su propia generación, ese usuario, y se pierde esa curva característica que para la distribuidora es útil. Esa discusión, aparte de otras, han hecho que se demore y que siga demorada todavía la adhesión, aunque ya tiene una adhesión parcial. La evolución en números. Bueno, acá vemos
la evolución a octubre, al mes pasado, esto es fuente de la Secretaría de Energía, se puede consultar tranquilamente en su página, cómo han ido creciendo desde noviembre de 2020 a la fecha, o qué cantidad de números de usuarios generadores se van agregando, y en la curva color naranja los acumulados. Y en el gráfico de la derecha tenemos las reservas de potencia. O sea, ese es el primer trámite que se hace para convertirse en usuario generador. Se pide una reserva de potencia. Ahora un poquito más adelante lo voy a explicar un poco más ampliamente. Entonces tenemos, como dice acá, 365 proyectos con reserva de potencia aprobadas ya por el distribuidor, de los cuales hay 91 que ya solicitaron el cambio del medidor a medidor bidireccional. Lo que va a incrementar, obviamente, estos números en el corto plazo. Y la evolución por potencia, como vemos acá, donde tenemos los usuarios generadores en las barras del amarillo y los usuarios generadores acumulados. Como estamos viendo, en octubre se superó ya el valor de los 7 mega, ¿sí?, de potencia en generación distribuida instalada. Por eso les decía que a pesar de que los valores no son alentadores como para un retorno de la inversión medianamente lógico, digamos, sigue habiendo, hay un interés de los usuarios en general por poder autoconsumir. También acá tenemos a la derecha la potencia reservada que hay por los distribuidores, ¿sí?, de los cuales 1,6 megas están a la espera de la conexión del medidor bidireccional. Acá podemos ver ya la evolución, pero según la categoría de los usuarios, ¿sí? Entonces vemos, en el gráfico de la izquierda, que el 63% de los usuarios son residenciales y queda reservado un 33% los comerciales e industriales. Pero si lo miramos por potencia, obviamente, la mayor parte de la torta se la lleva, obviamente, el consumo industrial, comercial, y el residencial, si bien en números o mayor cantidad de usuarios, obviamente al ser potencias pequeñas es mucho menor la demanda de potencia. Bueno, un poco acá los actores, o uno de los actores principales en lo que es la actividad de la generación distribuida son las distribuidoras. Distribuidoras que en la Argentina tenemos un mix bastante variopinto, porque tenemos empresas distribuidoras que son provinciales, o sea que están manejadas por los gobiernos provinciales, algunas importantes y grandes como la EPE de Santa Fe y la EPEC de Córdoba. Tenemos servicios que están concesionados a partir de toda la reforma que hubo en la década del 90 a empresas privadas, o sea, distribuidoras que son empresas privadas, y después tenemos una gran cantidad de cooperativas en todo el país. Entonces, el rol de las distribuidoras acá juega un papel fundamental. Hay que saber lo que se llama el VAD, que es el valor agregado de distribución. El VAD es el negocio de la distribuidora, o sea, la distribuidora, si las cosas fueran como realmente deben ser, tiene que cobrar solamente por prestar un servicio que está asociado a llevar la energía a la puerta de cada consumidor, sea de la categoría que sea, comercial, industrial, residencial. O sea, el costo que incluye toda la infraestructura en transformadores, centros de distribución en media tensión, transformadores para hacer el rebaje a baja tensión, cables, postes, canalizaciones subterráneas, toda esa infraestructura, más la operación y mantenimiento de todo eso, tiene que ser lo que la distribuidora le tiene que cobrar al usuario, con un margen, obviamente, de rentabilidad para permitir la expansión de esas redes a medida que se va produciendo el crecimiento de la demanda. Ese VAD es uno de los componentes, ¿no es cierto?, de la factura. Si nosotros pudiéramos discriminar, las facturas eléctricas generalmente son un jeroglífico. Si alguno se toma el trabajo de empezar a verlas, realmente no son a veces muy claras, en la mayoría de los casos, pero, digamos, tienen 3 componentes fundamentales. Sobre todo, vale la aclaración acá que estoy hablando de tarifas T1, T2, de usuarios básicamente residenciales y comerciales. No estoy hablando de los grandes usuarios que compran en el mercado mayorista, por supuesto. O los usuarios mayores a 300 kilos, llamados GUIs, que son los grandes usuarios de distribución.
Pero básicamente el componente de la factura es la propia energía en kilowatt hora, el valor agregado de distribución y un porcentaje de impuestos, que es variable de acuerdo a la provincia o al lugar. Ese VAT debería, acá puse debe, pero debería estar asociado solo al cargo fijo de la factura eléctrica. O sea, porque ese es el ingreso que tiene que tener la distribuidora. Porque con la energía, la distribuidora solo realiza lo que en inglés se conoce como el pass-through, o sea, dejar pasar. Toma la energía en el mercado mayorista eléctrico y la distribuye. No tiene que tener una ganancia extra sobre la energía. Su ganancia tiene que estar solamente en distribuir la energía, que es su negocio. El valor de la energía es único en todo el país y es el que determina CAMESA para las distintas categorías de los usuarios. Entonces, lo que debería ocurrir para que no existan conflictos de intereses y no sean las distribuidoras una barrera al desarrollo de la generación distribuida, que entiendo que va a ocurrir porque la generación distribuida, como tantas otras cosas, vinieron para quedarse, y a nadie se le ocurre que esa transición se podrá demorar más o menos en Argentina, pero a la larga va a seguir creciendo, es desenergizar el VAT. Es decir, no debe haber cargos en la energía que estén asociados al VAT. Solamente debe cobrar la distribuidora por su función. Entonces se abre un debate, digamos, donde tendrá que entrar a jugar nuevamente el papel de las empresas comercializadoras, que por ahí, para los que tenemos algunos años y recordamos, estuvimos en la actividad, recordamos cuando arranca la desregulación del mercado, existía la figura de la comercialización, pero que no tuvo demasiada después preponderancia en el tiempo por todos los cambios políticos macroeconómicos que se van produciendo en el país. Porque la comercializadora, en realidad, lo que hace, el negocio de la comercializadora, es comprar bloques de energía y venderla a través de la distribuidora a distintos usuarios. Entonces, el usuario Juan le quiere comprar la energía a Pedro, a la comercializadora Pedro, y paga la energía a lo que se la vende Pedro, a través de la distribuidora. Y otro usuario le pinta comprarle la energía a otro comercializador. O sea, debería existir esa otra pata en el mercado, que por ejemplo Chile está avanzando bastante en ese aspecto. Y ahora, digamos, todo lo que sigue son un poco los aspectos técnicos normativos, que son los que un poco mejor manejo, digamos, o que más me interesan a mí como ingeniero para transmitirles. La ley tiene su resolución 314 que establece todos estos ítems que vemos acá. La categoría de los usuarios generadores, la viabilidad de conexión, los escenarios de modelación que hay que tener en cuenta para incorporar la generación distribuida, potencia de acople, reserva de potencia, requisitos mínimos del sistema de protección como aspectos principales. Categoría de usuario generador. Bueno, la ley define a través de la resolución 314 tres categorías. Los usuarios generadores pequeños, que son los que se conectan en baja tensión con una potencia menor o igual a 3 kW. Los usuarios generadores medianos, que ya pueden estar en baja o en media y conectados a un segmento de potencia que va de los 3 kW a los 300. Y los mayores, con un tope en los 2 MB y mayor a 300 kW. 2 MB es el tope que se estableció en la ley como potencia para generación distribuida, y creo que no lo dije, cabe aclarar que cada usuario generador tiene como tope para colocar equipos la propia potencia que tiene contratada y autorizada por la distribuidora. La viabilidad de conexión. Bueno, si bien todavía, y esto hay que aclararlo, el mercado de la generación distribuida es bastante marginal, digamos, porque a pesar de que crezca, 7 megas en todo el país no es un número que mueve el amperímetro para nada. Los estudios de viabilidad están acá, digamos, instalados en la resolución, previendo en algún momento un escenario de más crecimiento de la generación distribuida. Entonces,
Los estudios lo que hacen es considerar la modelación de los alimentadores, ¿sí? Cuando hablamos de alimentadores se puede hablar de un alimentador de media tensión o se puede estar hablando de una salida o de las salidas de baja tensión de un transformador 13,2-380 de distribución en la ciudad, ¿verdad? Entonces, lo que se trata es plantear los escenarios que no comprometan o no impidan el normal funcionamiento de las redes de distribución. O sea, no es la idea que con la incorporación de la generación distribuida paguen el pato los usuarios normales porque se afecte su calidad, ya sea de servicio o de producto. Entonces, los escenarios de modelación que se toman son el escenario que son, como está aclarado aquí abajo, los típicos para todos los estudios eléctricos. Un escenario de demanda máxima sin los equipos de generación distribuida conectados a la red, que representaría el estado de la red previo a la incorporación de los equipos de generación, que se toma como base para este escenario número 2, que es el más desfavorable cuando hablamos de incorporar generación. O sea, acá hay que analizar esto desde el punto de vista de que se está inyectando generación, no que se está aumentando la carga, para analizar estos escenarios. Entonces, el escenario de demanda mínima, en el momento que se prevé que los equipos de generación ya conectados y aquellos que tienen pedida la reserva de potencia estén inyectando a la red, es el escenario más desfavorable. Y para ver un poquitito esto, tal vez con algo más de claridad, por si no se entiende, les propongo que veamos estos gráficos. Este es un gráfico típico del sistema de modelación de redes eléctricas Deep Silent que nos muestra un perfil de tensión de un determinado distribuidor cualquiera, ¿verdad? Donde en las líneas rojas, que se alcanzan a ver ahí muy delgadamente, se establecen los límites de la banda superior e inferior de perfil de tensión permitido, o sea, banda de tensión permitida, que está generalmente reglamentada por los entes reguladores. Entonces, ¿qué ocurre? En un escenario como este, de demanda máxima, sin generación, sin aportar generación, cuando yo tengo la demanda máxima puede haber puntos como este, que se alcanza a ver aquí abajo, que están cerca del límite inferior de la banda permitida de tensión. Bueno, si yo aplico generación distribuida, posiblemente mejore esta situación, porque voy a hacer un aporte inverso al flujo normal de potencia que viene desde el distribuidor o desde el alimentador y voy a contribuir a mejorar, a abastecer esa demanda y mejorar el perfil de tensión. El escenario de demanda mínima con generación distribuida es un escenario donde yo no tengo carga, o sea, la demanda es mínima, y el riesgo que corro es que en algunos puntos donde la tensión ya está cerca del límite superior, al inyectar generación pueda provocar sobretensión a algunos usuarios, dependiendo, por supuesto, de la cercanía que tengan del punto donde yo inyecto. Esos son los factores que se deberían tener en cuenta o que se tienen que tener en cuenta al modelar la red cuando hay solicitudes de generación distribuida en una determinada localidad. ¿Qué escenarios se toman según cuál sea la tecnología con la que se va a inyectar la generación? Bueno, para el solar fotovoltaica, que además está decirlo, por su madurez, por sus costos, es la mayoritaria, digamos. Yo me atrevería a decir que más del 90% de los equipos de generación distribuida que se instalan son de generación fotovoltaica. Se toma como escenario de demanda mínima en el alimentador a la que se registra anualmente en la franja horaria que va de 10 a 14 horas. Esto es lógico, es decir, me tengo que parar en la peor situación, cuando tengo la mayor cantidad de recurso solar, ¿sí?, en el promedio del año, y ahí tomar la demanda mínima, porque ahí es donde voy a poder tener el problema de sobretensión que les mencionaba si inyecto generación. Para el resto de las tecnologías se toma
la demanda mínima en el alimentador, pero registrada en condiciones normales de servicio durante las 24 horas del día. Un dato que es importante es la potencia de acople. La potencia de acople es la suma de las potencias nominales de los equipos de acople a la red, que en el caso de generación, en la mayoría de los casos son inversores, por supuesto, y ese es el valor que se toma como valor que define la potencia de acople. Es decir, yo puedo tener paneles que potencialmente me pueden entregar una potencia X, pero lo que me va a definir la potencia de acople va a ser la potencia del inversor que yo instale. ¿Qué criterios técnicos se toman para la reserva de potencia? Que es el primer paso que hay que dar para convertirse en usuario generador. O sea, este sistema, que como les decía, que es con una serie de trámites que se hacen a distancia por una plataforma web, que tiene toda una serie de instructivos para poder, la pueden consultar, realmente hay que decirlo, está bastante clara y bastante bien hecha. Es una serie de formularios para cada uno de los jugadores de esto, el distribuidor, el usuario generador y el instalador habilitado, donde se van dando las respuestas a las solicitudes. Y lo primero que hay que hacer es reservar la potencia. Entonces, para definir el distribuidor si le va a reservar la potencia que alguien pide o no, toma estos criterios. Cuando el generador es pequeño, toma en cuenta, o sea, le da directamente la reserva si ve que la suma de todas las potencias de los equipos de generación distribuida que ya están conectados a ese alimentador o con reserva pedida es menor al 20% de la capacidad total del alimentador. Si es menor al 20%, dice, bueno, señor, tiene la reserva asegurada. Si se superara, acá tenemos el asterisco, si se superara el 20%, bueno, va a aprobar la solicitud siempre y cuando verifique que esos equipos no están afectando el normal desempeño de la red. No está colmando la capacidad térmica de los cables, no está comprometiendo la capacidad de ruptura de los interruptores, no está comprometiendo los sistemas de protección. Entonces, en ese caso, si supera el 20%, analiza más finamente eso, si no, la otorga directamente. Lo mismo para los usuarios de mediana potencia, pero ya tomándose un margen de 10%, y en los usuarios de la mayor escala, que son los que están por encima de los 300 kilowatts, también, pero siempre verificando, por supuesto, que no ocurra lo de alterar, digamos, las instalaciones de la distribuidora. Respecto de los requisitos técnicos del sistema de protección, bueno, ahí hay una disposición, la 97, que es más reciente, fíjense que es del año 2019, y es la que establece, digamos, todos los requisitos que tiene que tener el sistema de protección, ¿sí? Que básicamente son una desconexión por sub y por sobretensión, por sub y sobrefrecuencia, y la desconexión por detección de funcionamiento en isla. O sea, es muy importante ese tema, que no quede un usuario generador en isla ante la caída del servicio en la distribuidora. Si bien la lógica eléctrica indica que para un usuario generador la impedancia de una red de distribución va a ser infinita y es muy posible que si no actúa la desconexión por islas van a actuar otras protecciones de máxima corriente que le van a impedir a un usuario generador abastecer toda la red, se puede dar el caso en algún tramo de una red, en una red por ahí de una zona rural de menor demanda, que haya un usuario generador que haya salido de la línea de servicio que la distribuidora esté trabajando, personal de la distribuidora esté trabajando por alguna reparación y haya deshabilitado una línea de baja tensión y que un usuario generador quede alimentando esa red con las consecuencias, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad de las personas, que esto puede ocasionar, ¿verdad? Bueno, acá estaban los valores, se alcanzaron a ver, de la tensión mínima,
la tensión máxima, tanto para valores de sistemas trifásicos como monofásicos, y los tiempos de apertura que tienen que tener las protecciones, ¿sí? Tiempo de apertura y tiempo de reconexión, que son 180 segundos en este caso. ¿Qué requisitos técnicos tiene que tener un sistema fotovoltaico? Bueno, acá vemos el diagrama unifilar, ¿sí? ¿Dónde está el límite entre la responsabilidad del distribuidor y la del usuario, que está establecido aguas abajo del interruptor general que existe en la acometida luego del medidor bidireccional? Aquí hay un punto de acometida común donde tenemos hacia la derecha todo el tablero general que tiene el usuario, que tenemos todos los usuarios, con nuestro interruptor diferencial, nuestras termomagnéticas para alimentar las cargas, y a la izquierda todo lo que sería el equipo de generación distribuida, los módulos fotovoltaicos con su inversor, todo el tablero de protecciones, ¿sí? Y es importante destacar que debe tener protección contra descargas atmosféricas, o sea, contra sobretensión eléctrica de atmosférico, tanto del lado de continua como del lado de alterna, como está marcado acá. Y aquí se describe cuál es el máximo de potencia por fase, si supera los 15 kVA tiene que ser trifásico, ¿sí? Qué normas son aplicables para la seguridad de los inversores, tanto la CIRAN como la BDE y la CIDC, la puesta a tierra, que tiene que ser independientes, incluyendo todas las estructuras, ¿verdad?, de paneles, inversor, qué características tienen que tener los cables, protección atmosférica, como les decía, el seccionamiento para corriente continua, para poder hacer el mantenimiento del equipo generador, y toda la verificación que se hace de pruebas in situ anti-isla, continuidad de tierras, y se miden los tiempos de conexión y desconexión para abordar, digamos, la aprobación del equipamiento. Eso era para fotovoltaica en particular. Acá no se lo voy a detallar para no demorarme por ahí, pero bueno, les va a quedar las protecciones típicas e instalaciones de generación distribuida para otros equipos que no sean de solar fotovoltaica, donde también se incluye un medidor unidireccional para el propio equipo de generación, que mida solo la generación, ¿verdad? Bien. Y ya como para terminar, les quiero comentar algo que es muy actual, que está teniendo auge en distintos, todo el mundo, digamos, en Europa y en países de vecinos nuestros como Chile, Colombia y México, que es la generación distribuida renovable comunitaria o colectiva. ¿Qué es esto en pocas palabras? Bueno, en vez de un solo usuario final, ser un usuario generador que se autoconsume y eventualmente sus excedentes los inyecta a la red, puede existir la posibilidad de que ese usuario establezca un contrato con otros usuarios de la misma distribuidora, por ejemplo, y esa energía excedente que inyecta la pueda contractualizar, o sea, pueda hacer a través de la distribuidora, como intermediaria, un contrato con otros usuarios y venderle parte de esa energía. Es decir, hay un excedente, que acá por el método que utilizamos siempre va a ser en pesos, nunca va a ser en kilowatt, y hace un contrato de pesos con 3 o 4, o el número que sea, de clientes de la misma distribuidora, a los cuales le cede esos excedentes. Y se establece un contrato comercial, o sea, ya no pasa a ser un usuario generador final, sino que se transforma en un usuario generador comunitario. Bueno, ejemplos de normativa de esto existen en Estados Unidos, ¿sí? Básicamente en el área de California, donde ustedes saben que el recurso solar es inconmensurable, y existe el Virtual Energy Metering, que se utilizan propiedades múltiples, o sea, por ejemplo, un propietario de un inmueble, como podría ser un edificio o un complejo de viviendas, le puede, con un sistema fotovoltaico, puede cederle la energía al resto de los inquilinos de las unidades.
En Brasil, donde existen dos escalas bien definidas, que es la microgeneración hasta los 75 kilos y la mini generación, que llega después hasta los 5 megas, o sea, no supera, por ejemplo, los valores de Argentina, que son 2 megas como tope. Son pequeñas centralitas, digamos, conectadas a las redes de distribución. También existe allí la figura de las microredes, hay muchas microredes en Brasil, que tienen unidades de consumo que la utilizan con energía renovable para distribuir energía a otros clientes. Chile modificó o está modificando la ley que se conocía como la de Net Billing o de generación distribuida e introdujo esta figura de generación conjunta, ¿sí? Donde dos o más usuarios finales se pueden asociar, ¿sí? Siempre que estén conectados a la misma red de distribución y ser propietarios de un sistema de generación con el objetivo de abastecer, digamos, sus propios consumos e inyectar también los excedentes a la red. Bueno, obviamente España en el año 2019, fíjense que esto es bastante reciente también, un año anterior a la pandemia, mediante un Real Decreto, creó también una figura donde exige para un sistema de microred o un sistema de generación distribuida comunitaria que cumpla con algunos de estos requisitos quien quiere acogerse a este régimen. Estar conectado a las redes de baja tensión derivadas de un mismo centro de transformación, ¿sí? Se encuentren conectados tanto el punto de generación como de consumo a una distancia inferior a 500 metros, o toma también una medida catastral, digamos, de acá habla de sus primeros 14 dígitos, que en definitiva lo que esto pretende es que la generación siempre esté lo más cercana posible al consumo, que es el concepto de la generación distribuida. México también tiene una figura que se llama de generador exento, que es un generador que no tiene que inscribirse en un registro nacional de generadores para una potencia que sea inferior a los 0,5 mega y permite también llevar a cabo las actividades de producir e inyectar energía a la red y compartirla con otros clientes. Bueno, ¿qué pasa en Argentina? En Argentina hay dos provincias que están a la cabeza con esto, o sea que han superado, digamos, o le han ganado de mano a la nación, por decirlo así de alguna manera. Una es Córdoba. En Córdoba ya está vigente, o sea, hoy en Córdoba existe la generación distribuida comunitaria. Desconozco al día de la fecha si ya existen usuarios conectados, sinceramente lo desconozco, pero sí ya existe la ley y la reglamentación está vigente. Esto en función de que ellos ya tenían una ley de adhesión a la nacional, hicieron un decreto y mediante esta resolución, que es de mayo del 2021, muy reciente, se advierte la conveniencia de regular las condiciones necesarias para generación cooperativa, asociativa o comunitaria, así le llaman. ¿Y qué establecen los anexos de esta resolución? Bueno, el usuario generador comunitario, para diferenciarlo de la ley nacional, el usuario cesionario, que es el que recibe los créditos, ¿sí?, cedidos por el usuario generador. Existe un usuario generador que inyecta y existen los cesionarios que reciben los créditos. ¿Cómo es la potencia máxima que se toma para esto? Bueno, establecieron ellos un tope que puede ser igual o menor, igual o hasta un 20% superior a la suma de las potencias contratadas de los usuarios cesionarios que están vinculados por el contrato, ¿sí? O sea, se suma la potencia que tiene contratada cada uno de esos cesionarios y hasta igual de esa potencia, un 20% mayor, pueden ser los que la reciban. El autoconsumo solamente lo aprueba para lo que es el funcionamiento del equipo de generación, o sea, solo para manejar los servicios auxiliares del equipo de generación distribuida, sea cual fuese, sistema de protecciones, inversor, digamos, el autoconsumo solo tiene que abastecer el funcionamiento del equipo, no permite tomar demanda desde allí. Y se hace un contrato entre el usuario, un contrato que se llama de usuario generador comunitario, y la distribuidora han llegado a un acuerdo con las distribuidoras de Córdoba, la más importante por supuesto es CEPEC, pero hay una gran cantidad de cooperativas,
donde la distribuidora bonifica el 100% de los cargos por potencia, ¿sí? Siempre que ese usuario generador mantenga vigentes los contratos celebrados. Ustedes saben que para una determinada categoría de usuarios se establece un contrato, se contrata la potencia con la distribuidora, o sea, la distribuidora se compromete a entregar una determinada potencia, ya sea en horario pico o fuera de pico, y eso tiene un costo. Y Mendoza ha ido un poco más allá. Mendoza es pionera en este tema también de comenzar con la generación distribuida comunitaria, sobre todo todo lo que tiene que ver con los viñedos. Han copiado un poco el modelo californiano y utilizan los espacios que puede tener alguno de los usuarios que tiene viñedo para inyectar energía y ceder los excedentes de su autoconsumo al resto. Ellos han están haciendo una modernización del sistema eléctrico mendocino que abarca muchos temas, aparte del usuario generador colectivo. Han creado la figura del almacenado energético, empiezan a regular, que a nivel país todavía no está regulado, en algún momento se tendrá que hacer el tema de almacenamiento, porque es un tema que se va a venir, y tienen en elaboración, que yo creo que va a ser inminente su salida, la resolución respecto de la generación distribuida comunitaria. Hace cosa en el mes de septiembre ellos abrieron a consulta pública, así como había hecho el gobierno anterior con los pliegos de licitación de Renovar, abrieron a todos los actores a una consulta pública para poder discutir todos los aspectos de esta generación distribuida comunitaria, y están ya recogidas todas las inquietudes en una etapa de elaboración de la reglamentación. Bueno, esto ha sido todo. Les agradezco mucho la atención y quedo abierto para si hay preguntas. Excelente. Omar, una consulta. Esto último que estabas comentando de Mendoza es dentro de cada jurisdicción de cada una de las distribuidoras, ¿verdad? Porque hay varias cooperativas y distribuidoras. Esto se maneja dentro de la concesión de cada una. No trasciende. Sí, pero digamos, la reglamentación va a abarcar, estaba consensuada, se armó una mesa de consenso para todo esta modernización del sistema eléctrico mendocino, donde participa la Universidad de Cuyo, las cooperativas, todas las pymes y todas las distribuidoras y cooperativas. O sea, es una resolución que sale con consenso. No, estoy de acuerdo, pero si el usuario productor está en EMSA, por ejemplo, y el consumidor está en la cooperativa de Godoy Cruz, ahí está trascendiendo fronteras. Me parece que no trascendía jurisdicciones, que eso era válido dentro de cada jurisdicción. Mirá, yo pensaba lo mismo, pero en las últimas vinculaciones, charlas que tuve, estaban viendo la posibilidad de que pudiera ser interjurisdiccional también. Espectacular. Omar, hay 3 o 4 preguntas. Hay una aclaración de Ale Zitzer que dice que las normas que estaban indicadas en algún pasaje que mostraste por ahí eran la IRAN 210.013-21 y la BDE 0126-1-1. Ahí, porque no se alcanzaba a ver con detalle, por ahí era esta lo que estaba mencionado. Eduardo dice, si uno quiere autogenerarse, ¿la distribuidora tiene la obligación de instalar el medidor bidireccional? Sí, o sea, cualquier distribuidora en cualquier punto del país, esté su provincia o su jurisdicción adherida a la ley nacional o no, de hecho, en Mar del Plata, por ejemplo, que es donde yo vivo, existe una gran cantidad ya de usuarios generadores en la provincia y no estaba la provincia de Buenos Aires adherida, mientras se cumplan con ciertos requisitos que pide la distribuidora de que el inversor cumpla con una certificación, sea un equipo certificado, sea un equipo y el ente regulador, la OSEBA, también lo apruebe, no puede haber impedimento, o sea, hay una ley nacional y no puede haber impedimento a ningún usuario a que se convierta en usuario generador, porque la ley en su artículo 1 establece el libre acceso a las redes, o sea, y eso es de cobertura nacional. O sea, vos lo que decís es que cualquier usuario de cualquier provincia, aunque no haya adherido a la ley 27424, está en condiciones de requerir el acceso a esta condición.
Exacto. Solamente se tiene que supeditar a ciertas, tal vez, reglamentaciones propias que pueda tener el ente regulador jurisdiccional de esa provincia, que nunca van a escapar, digamos, nunca van a pedir nada que esté por encima de lo que indica, digamos, el sentido común, pero a lo único que se tiene que atener es a eso, pero le tienen que permitir la conexión con usuario generador y la instalación del medidor bidireccional. Correcto. Hay una consulta de José Mustafa que dice, ¿qué pasa si por cuestiones técnico-económicas particulares de algunos proyectos se inyecta la energía en un tablero seccional o subseccional? ¿Eso está permitido? Y en ese caso, ¿puede pensarse que el equipo de generación como una carga con valores de potencia activa y reactiva con signo negativo? Bueno, a ver. No sé bien a qué se quiere referir con el tema de tablero seccional o subseccional. O sea, tal vez me esté hablando de un edificio, por ejemplo. Si querés, José, si estás por ahí, habilita el micrófono. Sí, así es más fácil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Sí, le va? hola. Onda, Sí, José. me refiero a que, por ejemplo, a veces hay circuitos, los circuitos principales que conectan el tablero principal tal vez con, por ejemplo, una casa o una bodega, una industria, y quieren instalar paneles, un sistema solar, y el mismo está muy alejado de la red, digamos, el tablero principal y del punto donde sugiere el esquema unifilar ese que usted dijo, debería inyectarse la energía. ¿Podría hacerse esa inyección en un tablero que esté aguas abajo, digamos, para evitar hacer un tendido de una línea, ya sea aérea o subterránea, desde el sistema solar hasta el punto que sugiere como punto de interconexión la reglamentación de la parte técnica? Sí, yo entiendo que sí. O sea, va a estar supeditado a que lo apruebe la distribuidora únicamente, pero en principio no tiene que haber, no habría objeciones a eso. Bien, 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 bien. Perfecto, gracias. Ok, Omar, gracias, muchas gracias. Va el aplauso desde acá, no se escucha porque tenemos los micrófonos complicados, pero muchas gracias por la presentación. Hay varios que están pidiendo la presentación tuya, después vemos cómo facilitarles el acceso. Sí, cómo no, queda. Ok, Díganme después cómo hacemos para que se después las arreglamos envíe. y queda disponible ahí en el sitio de la facultad. Muchas gracias, Bueno, Omar. al contrario, gracias a ustedes por la atención y por las preguntas. Bajala, deja de poner ahí está, y Perfecto. le damos lugar a Juan Manuel Roldán, que va a hablar de esquema de promoción de la generación distribuida en el norte de Europa. Juan Manuel tiene una ventaja con relación a nosotros, que él está en este momento en el norte de Europa, está en Dinamarca. Que no sé qué hora es, debe ser como las 11 de la noche, por ahí. ¿Estás por ahí, Juan Manuel? Sí, 11:20. Juan Manuel va a hacer énfasis en el análisis de Dinamarca por un lado y de Alemania por otro. Es ingeniero electricista, también es de Mar del Plata o cercano a Mar del Plata, así que es paisano de Omar, que Sí, 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 muy cerca. y tiene experiencia en el sector energético, lo que incluye la generación distribuida y proyectos de gran escala, de más de 1000 megavatios. Y actualmente se desempeña en un rol de Project Manager en la división solar de una consultora danesa que está desarrollando proyectos de energía renovable. Y dentro de la Fundación Solís es nuestro embajador en Copenhague. Así que, Juan Manuel, adelante con la presentación. Muchas gracias, Sabino. Bueno, solamente una corrección, soy ingeniero mecánico, no electricista, pero el resto estaba bien descrito. Muchas gracias, Fundación Solís, las autoridades de la universidad, y bueno, espero que les guste la presentación. Ahí estoy compartiendo pantalla. ¿La pueden ver bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, esto es un poquito la agenda. Voy a hacer una introducción breve de la industria, donde voy a analizar la evolución de los costos de los módulos fotovoltaicos, cómo eso afectó
a la industria fotovoltaica y, bueno, principalmente a la residencial, que es la que estamos analizando. Luego voy a describir brevemente los mecanismos de soporte que se fueron implementando en países como Dinamarca y Alemania. También voy a dejar en las diapositivas otros países como Bélgica, Países Bajos y demás, que eso, bueno, lo van a poder leer. De todas maneras, después voy a pasar las referencias para que puedan seguir investigando en el caso de que les interese. Después me voy a detener un poco en el caso de Dinamarca, que es el que es más conocido para mí, es el que más investigué, digamos, desde que llegué, donde voy a mostrar cómo se analizó utilizando sistema de información geográfica, GIS, el potencial fotovoltaico en los techos. Después voy a hacer hincapié en la evolución temporal de los marcos regulatorios, que esa es la parte interesante porque hubo una ida y vuelta en cambio de políticas y demás. Así que eso va a ser interesante de analizar y discutir. Después algunos ejemplos de análisis económico de instalaciones de autoconsumo residenciales de 6 kilowatts. Bueno, también voy a hablar de esta noticia que se dio hace poco del Master Plan de Berlín y algunas conclusiones y preguntas. Bueno, me gustaría empezar un poquito con la historia de la energía fotovoltaica, digamos, cómo se inició allá por el 54, ya hace muchos años. Si bien esto es un boom hoy en día, en los últimos 5 años, quizás un poco más en Argentina, pero es algo que se viene trabajando hace muchísimo tiempo, sobre todo en investigación y desarrollo. Bueno, en el 54 se realizaron los primeros avances tecnológicos en el diseño de módulos y celdas solares, pero bueno, principalmente las aplicaciones eran espaciales. Ahí en la foto se pueden ver cómo estaban trabajando a nivel de laboratorio en los laboratorios Bell. En ese momento, bueno, la celda era una celda muy pequeña, de 2 centímetros cuadrados, y la eficiencia llegaba al 6%, o no más. Bueno, luego por el 58, la eficiencia empezó a aumentar, pero como el resultado de los altos costos de los dispositivos todavía no daba para poder utilizarlo en aplicaciones comerciales o residenciales, se utilizó en este caso para un satélite. Y bueno, después ya saltamos a la década del 70, cuando fue la crisis del petróleo. Eso impulsó el desarrollo de las celdas debido a que empezó a existir una presión sobre los gobiernos y bueno, había que encontrar una solución al problema energético. Luego estuvieron los accidentes de 2 centrales nucleares, la más conocida de Chernobyl, en el 86. Bueno, esto también aumentó la presión en los gobiernos y bueno, se empezó a invertir más en investigación y desarrollo, y ya para la década del 80 en adelante, Estados Unidos empieza a jugar un rol importante y empezaron a hacer producción en masa de las celdas, con lo cual impactó en el costo de las mismas, ¿no? Bueno, ¿me están escuchando bien? Yo estoy hablando y no estoy viendo la cámara por las dudas. Pregunto si Muy bien, se está escuchando. Perfecto. Gracias. Bueno, como pueden ver, a mediados del 2000, digamos, la capacidad instalada no llegaba a medio giga, y como pueden ver en el 2019 estamos pasando casi el medio tera de capacidad instalada a nivel mundial. No pude conseguir un gráfico más moderno, pero bueno, es increíble cómo esta industria fue evolucionando y cómo creció exponencialmente, ¿no? Como pueden ver ahí. En el gráfico de abajo también se puede ver cómo fue la tasa de crecimiento anual, que durante las últimas décadas fue alrededor del 40%.
con lo cual demuestra y confirma que esta industria viene creciendo muchísimo y no la pueden parar, nadie la va a poder parar. Y después nos vamos a lo que sería este concepto de la curva de aprendizaje. Yo no sé si en algún momento lo han visto, pero básicamente es cuanto más producimos un bien, como por ejemplo puede ser una computadora, cualquier dispositivo electrónico, eso hace que reduzca más el precio, y cuando se reduce más el precio la demanda aumenta, y eso fue lo que pasó con los paneles fotovoltaicos. Si ven los precios en la curva de abajo, en el 2000, sí, vamos a decir que en el 2000 estaban alrededor de los 7 euros por watt peak, y en esta proyección se puede ver que en el 2020 el costo llegaba a los 40 centavos por watt peak. Esto es todo costo en euro, ¿sí? Con lo que indica que la tasa de crecimiento, la tasa de aprendizaje fue del 20% anual. Entonces, esto es importante para ver la situación actual, porque si vemos esta curva, por ejemplo, que hace una proyección de cómo va a evolucionar el precio de los módulos. Esto es en el caso, un ejemplo de módulo bifacial, y se puede ver que para a fines del año 2024 ese costo no llegaría ni a los 20 centavos en puertos de China, con lo cual es muy interesante, porque esto sigue indicando y sigue reafirmando la teoría anterior, y bueno, es interesante tener en cuenta esto en el análisis de los negocios y en el análisis de cómo esto va a evolucionar, ¿no? Bueno, ahora vamos a la parte más normativa, y quería dar algunos ejemplos. Bueno, ya se habló un poquito y estaba muy bien descrito sobre los distintos mecanismos de promoción que existen. Net metering y net billing son los más conocidos. Net metering diríamos que es el más conocido, en realidad es el que más se aplica. Y en este caso, como pueden ver, hay una cosa que no cambia en los distintos mecanismos de promoción, que es el derecho de autoconsumir. Eso es un derecho y todos lo tienen, digamos, si está permitido. Y lo mismo la generación de ahorro por la energía consumida, autoconsumida. Después, lo que sí puede llegar a cambiar, que ahora voy a describir un poco mejor en algunos ejemplos, cómo puede afectar el modelo de tiempo que se utiliza para el net metering, que puede ser anual, puede ser cuatrimestral, o puede ser hora a hora, como ahora vamos a ver. Y bueno, esto es un poco la definición de autoconsumo. Bueno, imagino que ya lo tienen a ese concepto. Y bueno, existe un máximo teórico de autoconsumo que es el 100%, pero que es muy difícil de alcanzar. Entonces, nos vamos al caso de Dinamarca, que es el que más me interesa en realidad, porque tiene muchas idas y vueltas, como les comentaba. Este mecanismo comenzó hace muchos años. Perdóname, Juan Manuel, perdóname, que recién dijiste un concepto que es el 100%, es el 100% del consumo. O sea, uno no puede autoproducir más allá que su propio consumo. Ese es el concepto que dijiste. En realidad el concepto sería que el máximo teórico de autoconsumo sería un 100%, digamos, todo lo que producimos lo consumimos, pero eso es un caso muy difícil, hablando de casos sin baterías, ¿no? De generación distribuida. Generalmente el porcentaje de autoconsumo puede variar entre un 20 y un 50%, y ese es el que se utiliza para el modelado financiero, por decirlo, y calcular la tasa de retorno de la inversión de una instalación fotovoltaica domiciliaria. Eso se produce porque la inyección en potencia no tiene que superar la potencia que tenés prevista abastecerte de la distribuidora. Esa es la limitante. Claro, porque en realidad la energía que nosotros estamos inyectando a la red no siempre es remunerada de una manera conveniente para el generador. Y eso va a depender mucho de la madurez de la política del país.
como pasó en Dinamarca, que hubo un cambio en el 2012 y en ese momento se empezó a observar un incremento muy grande en las instalaciones. Yo después les voy a mostrar unas curvas, porque tenían un sistema muy exitoso de net metering que compensaba cada un año. Entonces, digamos, la máxima producción estaba en en verano, y esa energía se terminaba utilizando en el invierno, por ejemplo, en cierta forma. Sí, y acá pregunta Matías, ese esquema de net metering, ¿es privado o estatal? Es similar al que tenemos en Argentina, digamos. Son Lo concesiones. maneja sí, lo maneja un ente que puede ser la distribuidora o un ente regulador. Es muy similar, digamos, no cambia mucho eso con respecto a nuestra reglamentación. Lo que sí Ok, cambia es el precio que se fija, digamos. Eso está por ley. ok, adelante, gracias. Sí, nada. Pero ¿qué pasó acá? Digamos, como la tarifa de Dinamarca, digamos, comparada con otras tarifas a nivel mundial, es una de las más altas, ¿sí? Y no solo que es una de las más altas, sino que los impuestos que están asociados a esas tarifas son muy altos. Que también eso después se los voy a comentar. Entonces, el gobierno tuvo que hacer un cambio en esa política porque estaba perdiendo dinero, digamos, porque no podía cobrar el impuesto. ¿Sí? Entonces pasó de ser un metering por año a un metering por hora, digamos. Y en Alemania es diferente, porque en Alemania, desde el 2014, perdón, antes de 2014, en realidad esto hace 20 años ellos comenzaron con la aplicación del fin premium, se paga una tarifa que es mucho más alta y es fija por 20 años. Y eso hace mucho más conveniente la inversión y fomenta la inversión, digamos. Entonces, el feed-in premium en comparación al feed-in tariff es que el feed-in premium es una tarifa que está por encima del precio de distribución, digamos, y es subvencionado por el Estado en cierta forma. Pero eso después fue cambiando y seguramente va a seguir evolucionando. En el 2014 lo que hicieron fue, digamos, cada instalación nueva que se instalaba debería financiar parte de la tarifa del feed-in tariff. Eso fue lo que se hizo en Alemania. También se dieron créditos para bancos de baterías y demás, créditos blandos, el Banco de Desarrollo alemán y demás. El sistema alemán fue como mucho más efectivo en esa forma y benefició al usuario generador. Y después acá hay algunos otros ejemplos que, bueno, no me quiero detener mucho porque cada caso es diferente y eso está bueno para analizar caso por caso y ver cómo fueron esas políticas, si fueron efectivas o no. Me voy a centrar un poco más en el caso de Dinamarca y acá vuelvo a lo que se hizo en Dinamarca para evaluar el potencial, que esto se puede aplicar a cualquier país, digamos, con el uso de herramientas GIS. Acá lo que hicieron fue definir una resolución, ¿sí? Y consideraron que el relieve, digamos, la elevación de los terrenos y también el sombreado entre edificios, digamos, entre edificios más altos y edificios más bajos. Se consideró toda el área como área efectiva, digamos, no se quitaron, digamos, las chimeneas o ventanas y demás, sino que se consideró como toda el área representada. Y lo que se puede ver en esto es que los edificios más grandes son los que representan el mayor potencial. Y eso, bueno, parece obvio, pero bueno, a veces es difícil de ver, digamos, cuando analizamos casos muy particulares y quizás cuando vemos una foto como esta que estamos viendo de una ciudad, se hace mucho más notorio. Y después se puede hacer el análisis extrapolado en toda la población. Sabemos que Dinamarca es un país muy chico. Y bueno, lo que ellos concluyen es que si se tienen en cuenta todos los techos del país, digamos, el potencial de producción sería alrededor de 49 terawatt horas por año. Y el consumo en Dinamarca en 2015 fue 33,6 terawatt hora, por lo cual está muy por encima.
Obviamente habría que aplicar un factor de reducción acá, porque no en todos los techos se pueden instalar sistemas fotovoltaicos, algunos porque no resisten mecánicamente, y otros porque no, las pendientes son muy complejas o hay obstáculos sombreados y cosas así. Digamos, acá no se analizaron las sombras de los árboles y demás, y otro tipo de sombreados lejanos. Bueno, acá lo que se concluye, digamos, después voy a pasar igual el paper, pero esto lo hizo la Universidad de Aalborg. Se concluye que en las ciudades mayor densamente pobladas es mucho más conveniente desarrollar el mercado de la generación distribuida. Porque, bueno, básicamente lo que hay más es disponibilidad de techos, ¿no? Acá la zona roja que se ve en la figura es la zona de Copenhague y la zona metropolitana, digamos, sería la capital. Acá hay otra ciudad importante y, bueno, y así se ven las otras. Bueno, y acá era lo que les contaba, digamos, empezando de la izquierda para la derecha. Bueno, no tendría que haber puesto algunas animaciones, pero bueno. El primer mecanismo de soporte de NetMetering tradicional, como decíamos, de un año, correspondía a la aplicación de un feed-in tariff. Esto es una tarifa fija definida por decreto por 20 años. O sea, las personas que hicieron eso en ese momento, digamos, las personas que invirtieron en un sistema fotovoltaico tuvieron el mejor esquema en este momento, en el 99, entre el 99 y 2003. Pero bueno, en ese momento los costos de los sistemas fotovoltaicos eran mucho más altos, entonces, en definitiva, habría que evaluar cada caso particular, ¿no? Y además que el costo de la energía fue incrementándose a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, lo que hacían es, en teoría, es como que almacenás el excedente de electricidad que tenés en el verano, porque en el verano tenés mucha producción en Dinamarca, porque tenés muchas horas de luz, y en el invierno la producción es mucho más baja, pero bueno, en teoría es como si fuera un almacenamiento cuando vos tenés un sistema net metering que dura un año. Y ahí estaría el truco, hablando mal y pronto. Entonces, después, bueno, como se dieron cuenta de que esto no era muy conveniente, hicieron otro cambio. Entre 2004 y 2012 lo llaman el Acuerdo 6040, que lo que hacen es, también es un mecanismo de feed-in tariff, perdón, es un feed-in tariff, pero adicional, en este caso se paga un poco más, pero es solamente por 10 años. Después de los 10 años, entre el año 10 y el año 20, el feed-in tariff que se paga es menor. O sea, eso todo por decreto. Pero ¿qué ocurrió acá? En el 2012 hubo una caída muy, muy grande en el costo de los paneles, y eso lo vimos en la curva hoy, de la curva de aprendizaje, eso se ve reflejado ahí, que ese año fue, digamos, clave para la industria. Y el precio de la electricidad y los impuestos aumentó. Entonces, habría reglas de impositivas muy favorables, entonces hizo que la inversión en una instalación fotovoltaica era muy, pero muy rentable. Digamos, había una sobrecompensación del sistema, por decirlo de una manera. Digamos, el beneficio que tenía un individuo era muy alto en comparación de lo que generaba en todo el sistema. Entonces hubo un aumento muy drástico en la cantidad de instalaciones en esa fecha. Entonces, ese cambio hizo que se pasara de net metering por año, a un net metering por hora. Y también se cambió el feed-in tariff. Se pasó de un feed-in tariff por 10 años y después se pagó el precio de distribución por 10 años más. Que bueno, eso es lo que hay que evaluar, digamos, en la hora de que cuando pensamos en los mecanismos de promoción de los países que están empezando con la generación distribuida, si se van a ver afectados como pasó en Dinamarca o no. Y eso es un poco algo que se va a discutir, yo creo, en algún momento. En el 2013, otro cambio más, y lo que se hizo fue solamente para instalaciones muy, muy chicas, por decirlo, menores a 6 kilowatts, se da un feed-in tariff conveniente, por decirlo de una manera, a un precio alto. Pero también sigue siendo en el metering por hora.
Después otro cambio más, que bueno, básicamente estos cambios acompañan al cambio del 2012, esto del 2012, 2013, 2016, lo que hacen es cada vez menos conveniente invertir en una instalación fotovoltaica, realmente. Porque en el último cambio lo que se hace es, se paga precio spot, que es el precio variable, ¿sí? Y ese precio mayorista, de hecho. Entonces ahí ya los números no dan de la misma manera. Bueno, acá está lo mismo, pero resumido, digamos, en verde están los mecanismos convenientes. Por decirlo de una manera, en el 2012 está el cambio grande y en el 2016 se terminan de definir, digamos, el último cambio, que es el precio de compra de energía por parte del distribuidor. Acá se puede ver un poco la variación de los precios y cómo influye el impuesto. Digamos, en amarillo está el precio real de la energía, por decirlo, el precio bruto, y después tenemos otros taxes en rojo, y el valor, el IVA, por decirlo, el IVA nuestro sería el azul. Y el Dinamarca y Alemania son los dos países que tienen el costo de energía o el precio de energía mucho más alto comparado con otros países, y también esta distribución impositiva. Se puede ver que en Dinamarca el 10 centavos es el costo de antes de impuestos, después se le suma un 45% más, que eso tiene que ver con otros impuestos, y el 20% que tiene que ver con el IVA. Entonces, ahí es cuando el Estado, digamos, no ve conveniente que el generador, usuario generador, deje de pagar el IVA por comprar energía en el sistema de distribución. Esto está muy bueno para ver cómo fue el cambio de la política, porque se puede ver claramente que en el gráfico de arriba, que en el 2012 la capacidad instalada quedó como plana, por decirlo, ¿no? Subió un poco entre 2012 y el 2013, pero después la capacidad acumulada, digamos, llegó a una asíntota. Entre el 2011 y el 2012, obviamente, el crecimiento fue muy, muy alto, porque bueno, esto también se fue discutiendo y la gente se fue enterando de lo que estaba ocurriendo. En el gráfico de abajo se puede ver cómo en octubre, antes de la aprobación de la ley, en octubre se incrementó, se disparó la cantidad de instalaciones residenciales. Bueno, esto es un poco el costo, digamos, de los sistemas. Si uno quiere tener un sistema instalado en el techo, cuánto sale por kilowatt. Estamos hablando que el sistema más utilizado en Dinamarca es el de 6 kilowatts, que equivale a una familia de una pareja y 2 hijos, que son más o menos $2.000 por kilowatt. Son costos mucho más altos por el tema de mano de obra, impuestos y demás. Dinamarca tiene los precios son relativamente más altos que otros países como Alemania, por ejemplo. Pero bueno, en el promedio son $2.100 por kilowatt. Bueno, acá hay un comentario sobre el perfil de producción de Dinamarca. Digamos, como ustedes saben, son en inviernos muy, muy largos, digamos, con días cortos, y la radiación es muy baja, así que la producción anual está en orden de los 1.000 kWh por kilowatt, con una capacidad de planta de unos 12%, no se lleva mucho más, con en Argentina quizás no sé, se estarían arriba de los 20-30%. Pero bueno, además de los mecanismos de promoción, digamos, se aplicaron esquemas. La verdad que no tengo la ficha de cuándo fue que se aprobó esto, pero se utilizan otros sistemas, digamos, para mencionar las instalaciones y un poco mover el mercado, que hace que vos podés recuperar parte del dinero invertido a través del sistema impositivo. Sí, los impuestos en Dinamarca son muy, pero muy altos, pero en el caso de que vos contrates a alguien para hacer la instalación, que por lo general tiene que ser matriculado, vos podés recibir, dependiendo de cuántas personas vivan en la casa y que tengan mayor de 18 años, puedes recibir un dinero, te puede recuperar parte de eso. Bueno, se llama facturación flexible, hora a hora, el net metering, y eso lo maneja Energinet, que es como el Transmission Net Operator, sí, como el distribuidor, por decirlo, que es el que se encarga de todo el sistema energético, digamos.
Y bueno, aproximadamente hay 100.000 propietarios que son autogeneradores fotovoltaicos. Y con este cambio en la tarifa, digamos, y cómo se paga con la tarifa variable en el mercado spot, los usuarios perderían alrededor de 500 coronas danesas, que son como $100 por año, por este cambio de pasar de un esquema anual a un esquema por hora. Y bueno, este caso es interesante porque, digamos, acá se puede ver que haciendo un cambio en los hábitos de consumo, podemos pasar de un periodo de recuperación de la inversión de 22 años, que es el que actualmente se está manejando hoy en día, de alguien que quiere instalar un sistema fotovoltaico acá en Dinamarca. Estamos hablando de aproximadamente 22 años, si tenemos un autoconsumo entre el 10 y el 15%. Pero si ajustamos un poco los consumos y programamos todo para que funcione cuando nosotros generamos y hacemos un esfuerzo muy grande y pasamos a un 20%, esa recuperación pasaría a ser 18 años. Y si además de eso tenemos en cuenta que se utiliza un auto eléctrico que se carga durante las horas de producción, se podría reducir alrededor de 12 años. Con lo cual, bueno, eso deja algunas preguntas y sobre todo es cómo la persona va a poder hacer todo esto, ¿no? Es un poco difícil de pensar. Bueno, esto es un poco de lo mismo que ya había comentado con mis palabras. Y el caso de Alemania es más que nada una noticia, digamos, no sé si estaban al tanto, pero bueno, hay un plan muy ambicioso que ellos tienen, en donde las instalaciones, digamos, para edificios nuevos se estiman que van a cubrir al menos 30% del área de los techos. Y bueno, hay algunos sistemas pequeños de 2 o 3 kilowatts que se van a poder aplicar. Alemania tiene, bueno, como comentaba anteriormente, tiene un sistema de pago de energía mucho más conveniente. Si los periodos de recuperación de inversión no llegan a los 8 años, comparados con Dinamarca, que son de 20 años aproximadamente, estaríamos diciendo que Alemania está como varios pasos más adelante en lo que sería generación distribuida, ¿no? Bueno, estos son un poco los objetivos que tiene Berlín. Y bueno, acá en las conclusiones, digamos, yo hago más que nada conclusiones y comentarios que, teniendo en cuenta esta disminución que mostramos en el gráfico de los módulos fotovoltaicos y los aumentos de las tarifas que hoy están ocurriendo en Europa, que son tarifas muy altas, y teniendo en cuenta que los hábitos de consumo pueden llegar a cambiar, porque, por ejemplo, la introducción del home office, el Internet of Things, o que podría llegar a beneficiar el consumo, que se produzca el consumo durante el horario de generación, podrían llegar a ser rentables incluso en estos países con baja irradiancia y con esquemas de promoción que no sean ventajosos. O sea, eso habría que analizarlo bien. Entonces, otra cosa que también pensaba es, este sistema en realidad genera que las personas sean más conscientes también en cuanto es el precio de la energía, porque el precio de la energía es variable. No es lo mismo tener un sistema eólico funcionando, digamos, a escala de utility y generando para el sistema interconectado, lo que hace que el precio de la energía del mercado spot disminuya y el costo también residencial baje, porque es una tarifa variable la que se maneja acá con medidores digitales. Y también hay distintas modalidades de pago de la energía. Vos podés elegir qué distribuidora utilizar, si querés un precio fijo, si querés un precio variable. Entonces hace que las personas estén un poco más conscientes de eso y lo mismo de esto de poder decir, bueno, a ver, consumo, prendo la lavadora en el horario de generación o cuando el precio de la energía es más barato y demás. Genera mayor conciencia, me parece, aunque no es tan conveniente desde el lado de lo económico, ¿no? Bueno, y después otro punto es que bueno, no todos los países
analizan la generación distribuida de la misma manera, ¿no? Algunos, como Dinamarca, se ve que no le dan tanta importancia a la generación distribuida, pero quizás sí a otro tipo de sistemas renovables, como es las plantas de utility scale, fotovoltaico, o los sistemas eólicos onshore offshore, también tienen generación por district heating y demás, lo que hace que disminuyan la cantidad de emisiones de carbono a la atmósfera. Pero bueno, en este caso la generación distribuida no es algo que hayan implementado. Y por otro lado es el riesgo de estos sistemas. Yo pensaba, digamos, si yo soy el dueño de una casa y voy a invertir en un sistema que va a durar 20, 30 años de vida útil, y digamos, y así tan fácilmente un gobierno o un partido te puede cambiar las reglas del juego, digamos. En estos casos sería muy difícil acceder a créditos, por ejemplo, porque, bueno, digamos, una entidad crediticia no sabe si vos lo vas a poder pagar en el caso de que no puedas inyectar energía a la red, digamos. Eso es otra pregunta que por ahí, o una conclusión que saco. Y bueno, que después qué importante es que un sistema de producción esté bien diseñado para evitar esa sobrecompensación, que es lo que pasó en Dinamarca al principio, de los usuarios generadores. Y bueno, después que en muchos países europeos se están usando mecanismos mixtos de promoción, como feed-in tariff, con sistema de licitación, net metering, un sistema combinado, que a veces son mucho más exitosos, y bueno, habría que ver cómo ellos, digamos, logran el éxito implementando ese tipo de combinaciones, ¿no? Y bueno, en estos casos la garantía es mayor porque la entrega crediticia se asegura que vos vas a poder generar una rentabilidad y vas a poder devolver el dinero en el caso de que sea un préstamo. Y dejo algunas preguntas abiertas. La primera es, dado que países como los de cripto tienen más experiencia en la implementación de diferentes mecanismos de soporte de energías renovables distribuidas, si ustedes piensan que se adaptarán cambios similares en los mercados emergentes. Con emergentes me refiero a países que hayan implementado estas políticas mucho más tarde que los países europeos. Esa es la primera. Otra es, bueno, que se supone que la rentabilidad de las instalaciones fotovoltaicas en Dinamarca se ha reducido debido al cambio de las políticas. ¿Crees que sería posible seguir esa curva de generación con un autoconsumo adaptado a la generación? ¿Y qué otros países creen que sería posible adaptar sistemas similares como los de Alemania? Digamos, de que ellos tienen un sistema de feed-in premium que se paga una tarifa mucho más alta al usuario generador de lo que sería el precio de distribución, digamos. Y bueno, además toda la capacidad de dar créditos blandos y demás que tienen países como Alemania, digamos. Pero bueno, eso sería mis puntos de discusión, y bueno, agradezco mucho, estoy abierto a las preguntas. Dale, buenísimo, Juan Manuel. Hay una cantidad de preguntas. José Mustafa pregunta, dice si te podrías explayar un poco en esto que comentaste, que el usuario puede elegir la distribuidora a la cual comprar, y con eso es la forma de pagar la energía, tarifa fija o variable. ¿Cuáles son esas opciones? Y se Sí, agradecen papers o referencias al respecto. sí, digamos, hay una página que después se las puedo compartir. Si me escriben al mail, les puedo pasar. Esa página está muy buena porque puedes ver Te cómo varía el precio. propongo que lo pongas en la presentación tuya, en el PowerPoint, cuando Sí, ponelo al final, así quedan las referencias. pongo los links, pero sí, básicamente hay varias páginas que te permiten acceder a las distintas distribuidoras que hay, o las distintas empresas que comercializan energía, y ellos te ofrecen distintos mecanismos, compiten unas con otras y demás. Algunas son más sustentables con el medio ambiente y por ahí es un poco más costoso, pero bueno, eso hace que los precios sean totalmente distintos. Ok, Omar al final de la presentación estuvo hablando de la generación distribuida comunitaria, colectiva, etcétera. ¿Hay alguna figura de ese estilo en Dinamarca o en Alemania?
Sí, de las asociaciones de edificios se habla de introducir ese concepto. Yo lo he visto, no lo he estudiado en profundidad, pero sí que está también ese tema. Se habla de asociaciones de edificios que invierten en sistemas fotovoltaicos. Digamos, son ellos los que se adueñan, digamos, de la instalación y después le cobran un fee a las personas que viven en ese edificio, en esa cooperativa. Y generan en un punto de la red y consumen en otro punto, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cuál es la penetración de la generación distribuida hoy en día en proporción? ¿Qué podés decir? Estabas hablando de 100.000 usuarios, que son los que... De la generación distribuida, Sí, sí. es una buena pregunta. Te la debo, te la respondo otro día. La tengo que averiguar. El factor de utilización fotovoltaico que estabas comentando es muy bajo, allá, tremendamente bajo. Sí, sí, para que te des una idea, no llegan a ser 4 horas promedio por hora, por día durante el año. Son 1000 kilowatt hora por kilowatt. Sí, es muy bajo. Ok. Alex tiene una pregunta. Si querés abrir el micrófono, Alex. Sí, justo a raíz de la consulta recién. Al tener tantos pueblos costeros, ¿por qué no penetra más la pequeña eólica allá? Bueno, la eólica también tiene un problema similar con, digamos, la generación distribuida de eólica en minipotencia, digamos. Tiene un problema similar porque este cambio en la reglamentación también afectó a esos usuarios generadores. Pero, digamos, la mentalidad, por decirlo, de los daneses que yo he conocido es eólica offshore en gran escala, todo a gran escala, digamos. Yo no sé por qué, si es un problema de que ellos confían muchísimo en sus autoridades y cada decisión que se tome con respecto a políticas, digamos, es bien consensuada y bien aprobada por la sociedad, pero no es un tema que se discuta mucho, salvo por las personas que sí tienen sistemas fotovoltaicos o que están interesadas en instalar un nuevo sistema fotovoltaico, pero es muy Porque hasta eh, en Austria, en medio de Austria, ponen edificios públicos con mínimo 5 o 10 kilowatts eólicos y me sorprende que no le den más importancia allá, que tienen mucho más recursos. Sí, el problema también es que le dan muchísima importancia a lo que sería la estética de los edificios. Y a veces quizás vos hablas con un danés y te dicen, no, pero me arruina la estética de la casa, me baja el precio de la casa. No se pueden hacer tejas solares, por ejemplo, y piensan de esa manera, por ejemplo, de ocultar o de que sea estético, o de que los paneles sean todos negros, que tengan los bordes negros. Digamos, los paneles que yo he visto en las casas acá son totalmente distintos a los que nosotros conocemos, que son los que se instalan en los parques solares, ¿no? Que no importa mucho la estética en ese caso. Pero acá tienen unas inclinaciones perfectas en los techos, digo, de 45 grados, 40 grados, que es una inclinación muy óptima para esta latitud. Y aún así no ves muchos paneles como sí se ven quizás en Alemania, que hay muchísima instalación de generación distribuida. Ok, Juan Manuel, la tarifa para los usuarios residenciales es de paso horario. ¿Es variable? La pregunta sería si es variable. Si es variable por hora o por banda horaria. Creo que es por minuto. Eso también te lo puedo pasar en esta página donde se averigua el precio. Pero creo que, Lo que digamos, los voy, medidores son inteligentes. a lo que voy, la señal de precios es de un paso de tiempo relativamente corto. No es como acá que tenés una tarifa fija por bimestre o una cosa así. Claro, sí. Acá se mide minuto a minuto, por decirlo. Pero vos, dependiendo si elegís una empresa distribuidora que le pagas fijo, es como que tenés un precio fijo y quizás es un poco más caro, vos te arriesgás ahí. Yo creo Te que jugás ahí. Cuando sí. decías recién tarifas fijas por 20 años, tarifas fijas por 10 años, da una envidia bárbara viéndolo desde acá, ¿no? Claro, el feed-in tariff por lo general es por decreto y eso se tiene que garantizar, digamos, digamos, vamos a decir, los que hicieron la instalación antes del 2012, cuando fue este cambio de normativa, a ellos se le tiene que garantizar el pago de la energía, porque fue por contrato, eso no pueden volver atrás.
pero sí para las nuevas instalaciones. Sería como si fuera un PPA, pero entre el usuario de generación de 6 kilowatts y la empresa distribuida o el Estado, el organismo que controle estas subvenciones, ¿no? Excelente. No sé si hay alguien que quiere hacer alguna consulta adicional, quiere abrir el micrófono. Alex, ¿algo más? No. Una pregunta para Omar que quedó pendiente es si había algún plazo en los ingresos, en los posibles ingresos de los usuarios, de los usuarios consumidores, productores consumidores, si había algún plazo de tiempo, si hay algún margen, si está abierto. La reserva de potencia tiene una vigencia de 1 año. O sea, si un usuario generador pide reserva de potencia y es otorgada, esa reserva de potencia se conserva por un máximo de 1 año. Al año caduca. Okay. Y después es por tiempo indefinido. Los usuarios pueden abiertamente de acá en más ir haciendo reserva en la medida que haya posibilidades. Exacto, sí. Cuando Exacto. comentaste la cantidad de megavatios que están instalados, hoy estarían en el orden, si no leí mal, 400 megavatios, en ese orden, y con un pedido de 1.600, o sea que estaríamos dando vuelta alrededor un potencial de 2.000 megavatios a incorporar al sistema. A incorporar, sí. A la fecha hay incorporado potencia instalada 7,2 megas. Ya hay 7.200. 7.190 y pico de kilowatts instalados. Y hay una reserva pedida de 5.000, de los cuales 1.000 y algo están ya próximos a hacer la conexión de medidor. O sea que en estas condiciones vos podés plantear un horizonte de 20 megavatios, una cosa así. Sí, no recuerdo precisamente, la ley lo explicita, al año tiene un horizonte de 20 megas, pero no me acuerdo el año, te soy sincero, habría que leer la ley. Está, pero es para tener un orden sobre los 26.000, 28.000 megavatios de potencia que demandamos en el sistema, estaríamos en el orden de 20 megas, para tener una proporción de lo que estamos hablando con la generación distribuida. Exacto. Esto es bajo estas condiciones y con periodos de repago que vos tendrás mejor en cuenta, pero son unos cuantos años hoy en día. Superan los 12 años fácilmente, sobre todo en los usuarios residenciales. Claro. Diferente es ya cuando hay tarifa un poco menos subsidiada, como por ahí algún usuario T3, claro. Seguro. Alex, Abril. Sí, no, ahí comentaba que varía mucho lo del pedido de recuperación dependiendo de la provincia. En Córdoba se recupera mucho más rápido que en Buenos Aires. O sea, eso de los 12 años por ahí, en una provincia es 10 años y en otra 20. Sí, claro. Sí, yo diría un poco un promedio. Córdoba, que tiene una tarifa alta, pero que está alta porque tiene alto el VAT, tiene un periodo de repago más corto, es cierto. Sí, yo creo que la tasa de impuestos y otros gravámenes que se aplican en distintos lugares también influye. Tal cual. Realmente, ¿no? Hay localidades donde en Argentina encontramos tasas hasta de más del 63%. No sé, Juan Manuel, allá cuánto terminan siendo los impuestos y las tasas que estabas hablando vos. No sé si están en ese mismo orden, ¿no? El impuesto a la tarifa, el IVA es alrededor del 20%, o sea, de 10 centavos que es la energía, el costo de la energía, 5 centavos corresponden al IVA y 15 centavos corresponden a otro tipo de impuestos, o sea, la tasa impositiva es muy alta. O sea, casi el doble, la duplica a lo que sería el costo de la energía. Qué bárbaro. Bueno, si no hay más consultas ni comentarios, va nuestro agradecimiento, Juan Manuel. Ya es tarde para vos, ya tenés que ir a trabajar en tu rato, me parece. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que les haya servido. Aparecieron algunas preguntas más, a ver. ¿Cuál es la inflación en Dinamarca? Te diría que es nula porque de hecho la tasa de interés ha sido negativa y el banco ahora te carga por tener el dinero, digamos. Te cobra por tener el dinero. Te cobra estacionamiento. Sí, o sea, si tenés más de 100.000 coronas en la cuenta bancaria te empiezan a cobrar un impuesto
creo que eso es muy bajo, que serán 500 coronas por año, pero a medida que tengas más impuestos pagás. Entonces la gente ya está como invirtiendo el dinero, o compra bitcoins, o compra acciones, o saca, porque cash, digamos, como es raro, no se utiliza, por lo general. Sí, son un país raro, ahí los daneses son muy raros. Sí, son muy raros. Rosana comenta que el VAT termina dificultando el desarrollo de la generación distribuida, de alguna manera. Sí, sí, eso es verdad. Un comentario que quería dejar, porque el año pasado yo trabajaba con un desarrollador muy chico en una empresa danesa, un desarrollador danés, y cuando yo llegué a Dinamarca dije, se me va a complicar muchísimo conseguir trabajo, porque yo tenía experiencia en generación distribuida, y dije, no, con esta ley va a ser casi imposible. Bueno, después conseguí trabajo con él, pero él estaba ya desarrollando parques en otros países, ni siquiera desarrollaba acá, porque estaba odiado, por decirlo de una manera, con el sistema danés, porque estuvo a punto de fundirse. Él estuvo trabajando con sistemas de generación distribuida en industrias y en residencias, pero cuando cambió la ley en el 2012, digamos, hay muchas empresas que se empezaron a dedicar a otra cosa. Así que bueno, un poco esa anécdota me quedó y sí, eso es un poco distinto el mercado acá. Es como que yo noto que en Argentina la generación distribuida tiene potencial enorme y acá es como que, no sé, salvo que haya un cambio de política. Seguro. Decile a tu jefe anterior que haga una pasantía en Argentina, que acá le damos un entrenamiento para poder adaptarte. Sí, Juan Manuel, muchas gracias. Omar, muchas gracias por la presentación. No, al contrario, ustedes. Cuando puedan, remitan los archivos para que queden disponibles para la gente que lo pide. Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos el jueves que viene con las presentaciones que tenemos proyectadas, que tenemos previstas, que tienen que ver con la economía en la navegación y el potencial del mar argentino, el potencial energético del mar argentino. Gracias a todos. Hasta el jueves. Gracias.